Amigos de Impacto Venezuela, gracias por acompañarnos un domingo más para analizar el tema político, social y económico también de esta Venezuela tan golpeada, pero en la que seguimos tercos, haciendo país y tratando en lo posible de mostrarles a ustedes las caras que también están en el mismo objetivo que cada uno de los venezolanos que se levantan todos los días pues a trabajar. Hoy me acompaña un colega periodista, ha sido dirigente social, locutor, dirigente político también, Jesús Chugo Torrealba, quien me complace muchísimo tener en este espacio, Chugo, para entrar un poco más en confianza. Y bueno, preguntarte cómo ves, te lo preguntaba fuera de micrófonos, cómo ves a esta Venezuela que moralmente hablando está muy golpeada, está muy desanimada y se siente, por qué no decirlo, defraudada, no solamente del régimen de Nicolás Maduro por evidentes razones, sino también de la oposición, que pareciera no levantar cabeza, que pareciera no tener la suficiente fuerza o el suficiente músculo político para darle la cara a la gente que está exigiendo un cambio. Bienvenido. Gracias, Tanis. Ciertamente la situación que tenemos como país es dramática. Tienes tú toda la razón. Además de la reiterada excepción que ha significado incluso para sus seguidores el gobierno del señor Maduro Moros, tenemos ese tema de cómo toda la clase política venezolana ha defraudado las expectativas del país. Con esto no estoy haciendo antipolítica, por el contrario, lo que estoy diciendo es que nuestros políticos dejaron de hacer política, nuestros políticos se dedicaron a otro tipo de actividades. El gobierno, en vez de hacer política, hace bullying. La oposición, en vez de hacer política, hace activismo electrónico, activismo cibernético, activismo en las redes. Pero el trabajo el trabajo de luchar con y por la gente se ha echado a un lado. Por eso mi preocupación acerca de lo que yo veo que son conductas tanto del gobierno de la oposición, que ante una situación inédita como la que hoy vive el país, están recurriendo a viejas conductas. ¿Qué hace el señor Maduro con la fulana ley antibloqueo? Bueno, repetir su expediente de utilización de la Asamblea Nacional Constituyente para obviar todo lo que es la legalidad constitucional en nuestro país. Eso ya lo hizo antes y no le dio resultado. ¿Qué hace hoy el sector liderado por el presidente interino Guaidó? Convocando una consulta. Es exactamente lo mismo que se hizo el 16 de julio del 2017, por cierto, con muy pocos resultados. Entonces, digamos que haciendo lo mismo que te llevó al fracaso, no vas a producir efectos diferentes. Eso en medio de una situación como la que hoy tiene nuestro país. Yo te digo muy sinceramente lo siguiente: yo me alegro por la fuga de Leopoldo López, yo me alegro porque un venezolano, un perseguido político, un preso político haya recuperado su libertad, pero No hay problema. hay otras fugas que no son épicas, que no son televisivas, que no son mediáticas, pero que son igualmente dramáticas. Hay centenares de miles de venezolanos fugándose todos los días por la frontera en unas condiciones terribles, muriendo mientras caminan. Esas personas que se fugan no tienen ni carros para llevarlos a la frontera, ni un avión esperándolos del otro lado, pero son venezolanos, ¿vale? Claro. Y entonces, ante ese drama, la clase política, tanto en su versión oficialista como en su versión opositora, desgraciadamente está de espalda, porque han hecho de la lucha por el poder mismo un fin y no un medio para mejorar la situación del país. Ahora, la reacción de la gente en cuanto a la salida del país de Leopoldo López no generó quizás el mismo impacto que pudo haber generado en su momento Antonio Ledesma, incluso la misma exfiscal general Luis Ortega Díaz. Pero, ¿qué significa que en este momento, ya han pasado más de 2 días, 72 horas aproximadamente, de la salida del país de Leopoldo López, y por parte de Juan Guaidó no ha habido un retiro del cargo que ostenta además Leopoldo López, que es comisionado para estrategias y del gobierno interino? Pareciera ser que se asomara la posibilidad de tener un gobierno interino en el exilio. ¿Esto es real?
qué pudiera significar, porque tenemos un TCJ en el exilio que no tiene ningún tipo de incidencia en lo que pasa en el país. Pero ahí tenemos nosotros que acudir a un viejo adagio de nuestra profesión que dice que las opiniones son baratas y los hechos son caros. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos son que, primero, Leopoldo López está en España. Estupendo, qué bueno que haya recuperado su libertad. En segundo lugar, que él va a seguir luchando por la libertad y por la democracia de Venezuela. Yo estoy seguro de que así va a ser. Leopoldo, así está en el Polo Norte, va a seguir luchando por el cambio político en Venezuela. El problema está en qué condición lo hace. Si es el dirigente político, si es el activista, si es el referente, estupendo. Pero si es el funcionario de gobierno, si es el comisionado presidencial para la coordinación del equipo de gobierno de la presidencia interina, que es el cargo que tiene, si es eso, entonces estamos ante un hecho, que es que tenemos un pedazo del gobierno interino funcionando en Madrid. Ya, de hecho. Entonces, eso a mí me preocupa. Como venezolano que estoy todos los días trabajando en los sectores populares, a mí me angustia. Si, como dicen los obispos venezolanos, la clase política venezolana se ha distanciado afectivamente, físicamente, del dolor de la gente, estando aquí en Caracas, si eso ha ocurrido estando acá en Venezuela, imagínate qué va a ocurrir cuando ese liderazgo esté repartido entre Madrid, Bogotá, Miami y Washington. Eso puede ser terrible. Y estamos no ante una presunción, no ante una amenaza, estamos ante un hecho en pleno desarrollo. Entonces, es pertinente que los ciudadanos venezolanos, independientemente de nuestras simpatías, le exijamos a nuestro liderazgo que estén a la altura de la crisis y sobre todo que estén a la altura del dolor del pueblo. ¿Cuál es la razón de esa desconexión? Porque se han hecho muchas promesas, uno ve diputados, sobre todo en momentos de campaña, que patean calle, que se llenan los zapatos de barro como cualquier ciudadano, pero después pareciera que todos sufren del mismo fenómeno y ya no hay más cercanía. Pero en este momento, porque además hay que hablar que la pandemia, si se quiere, tuvo un efecto positivo o le ayudó a dar un poquito de oxígeno a Maduro, pero también a darse cuenta que sectores no controlaba antes de la pandemia. Pero, ¿cuál es la razón, según su percepción y su experiencia, de esa desconexión de la dirigencia de cualquier lado, chavistas u opositores? En mi opinión, esto tiene que ver con la inercia de lo que era nuestra cultura petrolera. Venezuela era un país donde el ingreso petrolero, la factura de hidrocarburos, era determinante en la vida nacional. Los políticos apelaban al pueblo para llegar al poder, pero una vez en el poder no se sentían servidores públicos, sino se sentían dueños del país al estar en control de la factura petrolera. Ellos no se han dado cuenta que ya esa no es la realidad. No se han dado cuenta de que destruyeron a PDVSA y de que incluso con una industria petrolera solvente tendríamos una nueva realidad internacional donde el combustible fósil ya no es el recurso escaso y rentable que fue en otros momentos. Entonces, repito, esa desconexión puede estar allí, en una razón que ya no existe. Por eso decía, la clase política venezolana se parece a ese cuento donde dos sujetos en estado de ebriedad se la pasan peleando por una botella vacía. Están disputándose el poder en abstracto de un Estado que ya no funciona y desde hace muchísimo tiempo. En momentos en que lo que hay que hacer es, por el contrario, concitar un amplio consenso nacional, tratar de unificar a todos los recursos y todas las fuerzas de la sociedad para ver cómo salimos adelante. No estoy diciendo nada que sea demasiado genial. Países de la Europa occidental, países del norte industrializado, hoy tienen severísimos problemas para salir adelante y su mejor horizonte hacia el futuro es enfrentar una prolongada recesión. En Venezuela, si nosotros estuviéramos unidos a la izquierda y a la derecha, al gobierno y a la oposición, a los civiles y a los militares, si estuviéramos todos unidos promoviendo nuestro mejor esfuerzo y nuestra mejor estrategia, todavía nuestro chance de enfrentar con éxito la crisis sería muy pequeño. Sería muy pequeño.
si además estamos divididos, si el gobierno está dividido, porque esa es otra realidad nueva. Antes el gobierno tenía problemas internos y los disimulaban, ahora no. Ahora persiguen a los tupamaros, ilegalizan al PPT, hostigan policialmente al Partido Comunista. Eso no ocurría. Entonces tenemos a un gobierno dividido y a una oposición más fracturada que nunca. ¿Qué chance podemos tener? Mientras tanto, mientras eso ocurre, uno sí puede percibir que hay una suerte de trabajo unitario, pero por la base. Venezolanos sobreviviendo, venezolanos ayudándose mutuamente. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, esos venezolanos de a pie, presionar para que los dirigentes estén a la altura de la crisis que tenemos. Yo creo que no hay otra posibilidad, y frente a la fantasía del gobierno de insistir en lo que alguna vez llamó Chávez el socialismo petrolero. Ellos tenían la idea absurda de que podían hacer quebrar a todo el mundo, destruir el aparato productivo, porque ellos con el control de la factura petrolera iban a ser entonces el último hombre en pie capaz de dictar la vida de todos los demás. Bueno, ya ese sueño se acabó. Aquí no va a haber socialismo petrolero ni de ninguna otra factura, porque ellos acabaron con la industria y porque el mundo modificó las pautas del mercado energético. Aquella fantasía ahora opositora de creer que con un gobierno en el exilio pueden esperar cómodamente a que las sanciones terminen de asfixiar al gobierno, sí, pero también a todo el país, porque hay sanciones que no son con nombre y apellido, hay sanciones que son, por ejemplo, sobre el ingreso petrolero. Tenemos ahora la amenaza inminente de que se recorte incluso el ingreso de combustible diésel al país, lo cual tendría severísimo impacto en los más humildes. Bueno, esa fantasía de que ellos pueden instalarse cómodamente a esperar que las sanciones asfixien al régimen y al resto de los venezolanos, eso no es practicable. Es hora de que los ciudadanos asumamos una postura distinta, que pasemos del ejercicio ciudadano convencional a un nuevo tipo de activismo sociopolítico. ¿Por qué? Bueno, porque los políticos nuestros dejaron de hacer política. Pero tiene algún tipo de chance en la sociedad, el venezolano de a pie, como usted lo mencionaba, cuando pareciera y da la impresión, y además hay hechos concretos que dan cuenta que la represión está mucho más grave en este punto. Porque sí, el miedo está, y es una realidad, y es una realidad tan tangible que nosotros mismos, haciendo periodismo todos los días, encuestar a la gente en la calle sobre cualquier tema, por más sencillo que sea, genera un terror o una presión social de que no te puedo hablar que en mi barrio hay basura, o que tengo 6 meses sin agua porque me quitan la caja, por ejemplo, que es uno de los argumentos. ¿Tiene algún tipo de chance la gente de presionar a la dirigencia política? Mira, yo creo que el chance puede ser pequeño, pero no tenemos otro camino. No tenemos otro camino. Veamos cosas que han ocurrido en el pasado reciente en nuestra región. En Chile, por ejemplo, la movilización que condujo a la realización del reciente referéndum constitucional fue una movilización social, fue la protesta social, fue el llamado estallido social continuado, y eso estuvo mucho más allá de las coordenadas de los partidos. De hecho, el referéndum constitucional es un intento de la clase política de darle conducción institucional a la protesta. Pero esto se originó, repito, en la movilización de los ciudadanos. Así ha ocurrido también en muchos otros ámbitos. Yo creo que nosotros, los venezolanos, tenemos que repensarnos. Es muy fácil, y aquí lo digo corriendo el riesgo severo de ser antipático, es muy fácil señalar al otro, ¿no?, y decir cuáles son sus defectos. Es muy fácil señalar al gobierno y a la dirigencia política opositora y decir fallan en esto, fallan en aquello. Mirémonos nosotros como ciudadanos, mirémonos lo que podemos hacer y no hacemos los ciudadanos. Miremos nuestras fallas en materia de organización, en materia de compromiso. Pongamos esto y llevemos al ejemplo de un edificio donde todo el mundo se queja de cómo se maneja el edificio, pero nadie va a las reuniones de condominio. Llevémoslo al ejemplo del barrio. Todo el mundo se queja de que no hay agua, de que no hay luz, de que no hay servicio de aseo urbano, pero las reuniones para debatir cómo se pelea contra eso, nadie va tampoco. Entendámoslo, si nosotros no nos convertimos en ciudadanos
y dejamos de ser habitantes, no vamos a tener mejores gobiernos. Nunca va a haber aquí mejores gobiernos hasta tanto no exista una ciudadanía organizada y comprometida que los exija. De eso se trata. Qué buena reflexión, Jesús, porque además tenemos un panorama y ya con esta me despido y trata por favor de respondérmela lo más concreto posible. El próximo 6 de diciembre hay un proceso electoral, unos lo llaman fraudulento, otros dicen que no hay condiciones, yo creo que nunca las ha habido, pero han habido contextos diferentes en todos estos procesos electorales. Pero, ¿qué decirle a la gente? ¿Votar o no votar o partir de qué para tomar la decisión? Yo creo que la elección del 6 de diciembre es la parte final de una derrota que se viene construyendo desde el año 2016. Se cometieron errores inexcusables en el 16, en el 17, en el 18, en el 19 y en el 20. Y eso va a tener como corolario el desastre del 6 de diciembre y luego el impacto afectivo, emocional que va a tener lugar el 5 de enero, cuando se entregue un espacio que costó tanto conquistar. Creo que el mensaje es que a partir del 5 de enero el país nacional tiene que asumirse a sí mismo y tenemos que desarrollar un nuevo tipo de lucha social, política, electoral también. Vienen las elecciones municipales, viene un conjunto de retos que nosotros no podemos manejar con la misma despreocupada displicencia con que la dirigencia política opositora está manejando, por ejemplo, esta situación. Yo creo que vienen nuevos retos, creo que va a emerger un nuevo liderazgo de ciudadanos empoderados, y creo eso porque para eso estamos trabajando. Agradecida, estábamos conversando con Jesús Chuo Torrealba, periodista, dirigente social, dirigente político, analizando un poco y mostrándole a ustedes cada una de las aristas que hacen vida en nuestro país. Es mucho lo que hay por hacer, pero bueno, como lo decía él, yo lo acompaño en decir en que cada uno de los ciudadanos tiene deberes, tiene derechos y todos tenemos que ejercerlos desde donde estemos. Si usted es periodista, si es administrador, si es político, tiene que hacer su trabajo con integridad, sobre todo, que creo que le hace bastante falta a este país. Nos vamos, feliz domingo. Recuerden nuestras redes sociales, @Stenins en Twitter y en Instagram, @Impacto Venezuela en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.